Y políticamente, ministro, ayer el gobierno, según ha trascendido, logra el consenso de los parlamentarios, sobre todo del Frente Amplio, de los diputados, que estaban con la intención de reponer cuestiones que se habían visto en el primer trámite, como separar la industria. ¿Logró el gobierno alinear a sus parlamentarios? Sí, bueno, yo diría que más que trascendido, ayer tuvimos declaraciones explícitas de al menos dos bancadas de diputados de gobierno, en el sentido de que apoyarían el proyecto aprobado en el Senado, por lo menos como lo conocemos hasta ahora. Eso creo que es muy alentador, porque significa que podemos tener efectivamente esta ley aprobada dentro de este mes, y si es así, ya podría ser ley para poder comenzar a entregar sus beneficios dentro de este año, en los próximos meses. Estamos conversando con el ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda. Desgraciadamente, ministro, esta reforma tiene un recorrido que eventualmente puede haberle generado a la ciudadanía la idea de que cuando se está, yo lo dije ayer, cuando se está en la puerta del horno, bueno, se puede quemar el pan, porque ha pasado otras veces, una cierta expectativa y de pronto se cae el acuerdo, y eso no estoy hablando de un par de años atrás, estoy hablando de 14 años atrás. Entonces, desde ese punto de vista, lo noto bastante optimista cuando usted dice enero no ha terminado, o sea, le da chance a que efectivamente pueda darse algo que no se ha podido dar en la última década, se puede dar en los próximos 5 o 6 días. Bueno, usando la figura que usted menciona, yo creo que hay que decir que nunca hemos estado tan cerca del horno, como usted señala, como en esta oportunidad, porque estamos, ¿cierto?, con un proyecto que está ya a punto de culminar su segundo trámite constitucional, que tiene un acuerdo político detrás que convoca a los principales partidos de gobierno y de oposición, y que todo lo que hemos conversado con los parlamentarios apunta en la dirección de cumplir con ese acuerdo ya en el texto mismo del proyecto. Tenemos además un texto completo aprobado en la Comisión de Trabajo. La Comisión de Hacienda le toca revisar los aspectos de carácter más financiero. Así que hemos llegado más lejos que ninguna otra iniciativa en los últimos 14 años, pero por supuesto siempre hay que preocuparse por la milla final, como se dice. La última milla. Ministro Marcel, hablemos de la intervención del Consejo Fiscal Autónomo, que esta entidad haya dicho que hay que avanzar, con reparos, pero que hay que avanzar en la reforma. ¿Es a su juicio el respaldo técnico que se necesitaba? Sí, bueno, yo creo que fue muy valiosa la presentación del Consejo Fiscal Autónomo ayer. Ellos señalaron que el mayor riesgo en este momento era no tener reforma previsional, y ese es un riesgo porque si no hay reforma que construya este componente, este pilar de la seguridad social financiado con cotizaciones, lo que ocurre es que todas las presiones se vuelcan sobre la pensión garantizada universal. Y la pensión garantizada universal ya está ejerciendo una presión muy grande sobre las finanzas públicas. Entonces, eso es lo primero que recogió el Consejo Fiscal Autónomo, y luego planteó algunos elementos de riesgo, pero fue más allá, porque junto con identificar esos elementos de riesgo, propuso algunas medidas de mitigación. Eso nosotros lo tomamos de inmediato durante la jornada de ayer, y ya comprometimos o concordamos con los parlamentarios de la Comisión de Hacienda un conjunto de indicaciones que se hacen cargo de esas observaciones. No cambian para nada la sustancia del proyecto, pero sí permiten minimizar o mitigar eventuales riesgos de distinta naturaleza que identificó el Consejo Fiscal Autónomo. Así que creo que fue una jornada muy productiva. Significó dar un paso adicional en la discusión de este proyecto, y los temores que algunos tenían de que no estuviera adecuadamente financiado, o que tuviera algún problema de carácter financiero en el diseño del Seguro Social, creo que quedó bastante despejado. Sí, ministro, usted ha planteado ahora recién ciertas cosas que se han
empezado ya a, de alguna manera, evaluar para que efectivamente no haya ningún tipo de problema. Y le voy a plantear otra situación que inevitablemente deben estar todos los gobiernos evaluando para ver si es que puede generar algún tipo de problema. Me estoy refiriendo a la llegada de Trump a Estados Unidos. ¿Qué significa esa situación, lo que está planteando en términos de los países más rivales de Estados Unidos, pero que eventualmente la ola llega a Chile igual? ¿Cómo se está mirando y precaviendo el país respecto de lo que pueda pasar por un segundo mandato de Donald Trump? Sí, bueno, ahí ya nos estamos cambiando de caballo, pero no tanto, fíjese, porque los temas que tienen que ver con la economía internacional, la manera más rápida en que se transmiten es a través de los mercados financieros. Y mientras los países dependan más de los mercados financieros externos, mayor es el riesgo. Nosotros en Chile tenemos la ventaja de que tenemos un mercado de capitales local en moneda nacional que juega un papel importante en el financiamiento de la inversión, del crédito hipotecario, etcétera. Y con esta reforma vamos a fortalecer ese mercado de capitales local. Entonces eso nos ayuda a poder mantener una independencia mayor de las cosas que ocurren en el exterior. Por supuesto, nunca vamos a ser indemnes porque somos una economía abierta, pero el tener una fuente de financiamiento de largo plazo en moneda nacional para proyectos de inversión es algo muy valioso cuando hay turbulencias externas. Ahora, esas turbulencias por el momento todavía están en el plano más bien especulativo, pero por supuesto las cosas que se han señalado en cuanto a medidas proteccionistas, por supuesto que son un tema que tiene que ser de preocupación de todos los que participamos y nos beneficiamos del comercio internacional. Ministro Marcel, volviendo al tema de las pensiones, si el acuerdo sigue avanzando y se aprueba, ¿el gobierno puede garantizar que no va a presentar, por lo menos por un tiempo, el proyecto de inversor estatal que la ministra Jara anunció el fin de semana, o más bien no descartó el fin de semana que se podría presentar? Y se lo pregunto en el contexto de un acuerdo que para Chile Vamos ha tenido costos en su sector y en la lógica de honrar este acuerdo. Sí, bueno, el acuerdo es muy taxativo respecto de las cosas que se van a hacer, que se van a implementar. No es una lista negativa de cosas que no hacer, y el gobierno no va a impulsar ninguna iniciativa que sea contraria a esta reforma, o contraria al espíritu de esta reforma. Así que en eso yo creo que hay que tener claridad. Nosotros estamos impulsando esta reforma porque la queremos hacer. El acuerdo que tenemos lo valoramos mucho, valoramos el papel que ha jugado Chile Vamos en particular, los senadores con los que hemos estado trabajando, así que lo que hagamos en el futuro no va a ser para nada contrario ni inconsistente con lo que hoy día se está discutiendo y se va a estar votando en lo que resta del trámite legislativo. Perfecto. ¿Podemos decir entonces que el gobierno garantiza que no se va a presentar un proyecto de inversor estatal? No, lo que dije es que no vamos a tomar ninguna medida ni vamos a hacer ninguna propuesta que sea contraria al sentido del proyecto que se ha estado discutiendo. Ahora, el Consejo Fiscal Autónomo, entre las 11 recomendaciones o puntos que plantea alguno de ellos con preocupación, plantea la incertidumbre por los ingresos que puede tener el proyecto antievasión para financiar el proyecto de pensiones, ¿cierto? Y hace una propuesta, partir con un nivel más bajo de compromisos de gasto fiscal e ir aumentando mientras se cumplan ciertas condiciones. Usted habló de que hay espacio para acoger estas propuestas. En este punto específico, ¿qué se podría hacer para eliminar esta incertidumbre, esta preocupación? Sí, bueno, primero hay que decir que respecto de los ingresos fiscales, la ley de cumplimiento tributario no es la única ley, la única iniciativa que va a estar generando ingresos en el futuro. Por supuesto que es un paso bien importante, pero no es la única, obviamente, la única fuente de ingresos del gobierno en los próximos años.
Ahora, por cierto, siempre va a haber algún grado de incertidumbre sobre el desempeño de los ingresos fiscales, y lo que explicamos ayer es que en realidad el costo fiscal de la reforma en el componente, en términos de gastos fiscales, de costos fiscales directos, el componente más importante es la pérdida de ingresos, la disminución de la recaudación de impuestos a la renta por el aumento en la cotización de los empleadores, ¿cierto? Porque los aportes de los empleadores van a estar aumentando en 7 puntos porcentuales respecto de lo que hoy día cotizan, que es solo el seguro de invalidez y sobrevivencia. Esas cotizaciones son más gasto para las empresas, claro, y por lo tanto una menor base para el impuesto a la renta que ellas pagan. Entonces, en esas circunstancias planteamos generar una suerte de gatillo o condicionante que liga los ingresos fiscales, el comportamiento de los ingresos fiscales, con la velocidad a la cual se vaya incrementando la cotización de los empleadores, de tal manera de que si los ingresos fiscales están por debajo de lo que se espera, por diversas razones, el aumento de la cotización de los empleadores se va a extender un poco más en el tiempo, hasta 2 años más de lo que está previsto aumentar la gradualidad, en el proyecto que fue despachado por la... exactamente. Ministro, el Consejo Fiscal Autónomo también le sugiere a la Dirección de Presupuesto estudiar los efectos fiscales que podría tener un aumento en la edad de jubilación, que es una cuestión que en este proyecto no está considerado, a pesar de que hay incentivos para que las personas jubilen más tarde. ¿Cuál es su postura sobre esto? Sí, mira, hay que tener claro que la edad de jubilación, la edad legal de jubilación en Chile, tiene una implicancia distinta de lo que tienen sistemas de reparto que hay en otras partes del mundo. La edad de jubilación no es la edad en la cual es obligatorio jubilarse. Las personas pueden o adelantar su jubilación o postergarla. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de las mujeres, aunque la edad legal de jubilación es de 60 años, hoy día la edad promedio en que están jubilando las mujeres es superior a los 62 años. Entonces, la verdad es que no tiene las implicancias fiscales, financieras, etcétera, que tiene en otros países. La mayoría de los beneficios que se han ido creando se están entregando a contar de los 65 años de edad. Lo que en discusiones anteriores sobre este tema se ha planteado es que si se trata de la solvencia financiera del sistema, la edad de jubilación no es mucho lo que incide, sí incide en las pensiones que se obtienen. Para mejorar las pensiones, si lo que uno quiere es acumular una base de ahorros mayor, lo que tiene que hacer antes de modificar la edad de jubilación es llenar o reducir las lagunas de cotizaciones que la gente desgraciadamente tiene a lo largo de su vida laboral. Hay mucha gente, especialmente mujeres, que dejan de cotizar durante algunos años, ya sea porque entraron más tarde al mercado del trabajo, por razones de maternidad, de división social del trabajo en el hogar, o por periodos de desempleo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tratar de reducir antes de postergar la edad de jubilación. Y para eso hay que hacer una modificación. Este proyecto contiene un conjunto de medidas muy potentes para reducir esas lagunas. Este es el primer proyecto, comparado con los otros dos que se discutieron, que tiene un foco especial en este tema, y eso creo que es un elemento que, si bien no ha estado en la controversia o en la tensión mayor que ha tenido la reforma, creo que es uno de sus componentes más importantes. Ok, pero no subir legalmente la edad de jubilación de las mujeres a 65 años por ahora, dice usted, pero esto puede ser un primer paso en esa dirección. O sea, eso por supuesto que siempre se podrá discutir más adelante, no es un tema que esté siendo abordado por esta reforma, y por supuesto estudiarlo se puede hacer en cualquier momento, no requiere una observación o una recomendación hoy día en la tramitación de este proyecto. Ministro, a propósito de las mujeres, ¿usted es partidario de los que están empujando un grupo transversal de senadoras que es
emparejar la cancha para los beneficios entre hombres y mujeres, y para eso bajar de 13 a 8 los años en que es requisito para las mujeres cotizar para acceder al seguro social. Se habla también de 10 años. ¿Cuál es su postura en eso? Sí, bueno, el beneficio que está asociado a esto, que es esta bonificación de 0,1 UF por año trabajado, es un componente del proyecto que lo que busca es reconocer el esfuerzo contributivo de las personas y por esa vía agregar un beneficio por ese concepto más allá de los fondos que cada uno acumula en sus cuentas individuales. Por supuesto que mientras más arriba, mientras más años de cotización se pidan, más gente queda afuera, porque, ¿cierto?, por las mismas razones que comentábamos recién. En el caso de lo que se plantea para los hombres, que son 20 años de cotizaciones, eso significa que el beneficio cubre aproximadamente a 2/3 de los hombres. En el caso de las mujeres, con los 13 años que se había concordado originalmente, se cubría a poco más del 50%. Pero ya hubo un acuerdo y ya hubo una indicación para bajar ese requisito a 10 años. Y con esos 10 años se llega más o menos a los mismos 2/3 que los hombres. Entonces, efectivamente ya se tomó ese paso para emparejar la cancha, como señala usted, porque ahora ya, tanto para hombres como para mujeres, este beneficio tiene una cobertura similar, cercano a los 2/3 de los afiliados. Ministro, una de las cosas que cuesta ver, y lo notamos hoy día, por ejemplo, porque estamos hablando de las lagunas, es cómo va, por ejemplo, una medida como las que usted ha señalado, cómo empiezan inmediatamente a generar un resultado positivo, llamémoslo así. ¿Cómo la ciudadanía va a poder seguir de cerca la información que tiene que ver con esta nueva reforma? Porque una cosa es que las personas dejen de cotizar y otra cosa es que todo el mundo lo sepa para poder hacer algo al respecto, claro, sin drama después. Claro, la información y la educación previsional es muy importante. Sí, pues. Muchas veces, desgraciadamente, la gente no se informa lo suficiente, a veces no se hacen los esfuerzos suficientes para informar o la publicidad se usa para otras cosas, como ha ocurrido con la asociación de FP. Pero acá ya de las cosas que se han discutido de este proyecto, que están quedando dentro de su texto, hay varias iniciativas en ese sentido, y lo más importante es que en las cartolas, ¿cierto?, donde la gente recibe su información previsional, se vaya registrando no solamente lo que se acumula en sus cuentas individuales, sino que también, por ejemplo, el compromiso del Estado para incrementar sus fondos en aquella parte de la cotización de su empleador, que fue en este 1,5% al Seguro Social. Como sabemos, eso después se integra a los fondos de los trabajadores en el momento que se jubilan, pero lo importante es que la gente sepa lo que se va acumulando, los intereses que se van ganando y cómo eso se va a juntar con sus ahorros personales, más la PGU, para formar finalmente la pensión el momento que se retira. Entonces, junto con ir monitoreando, ¿cierto?, ir sabiendo cómo se van acumulando estos recursos y estos derechos, también ir incorporando eso dentro de las proyecciones que cada uno puede hacer de su pensión futura. De su propia jubilación. Ministro, a propósito de las AFP, ¿qué le parece el silencio en que han estado las aseguradoras desde que se conoció los alcances del acuerdo? Bueno, espero que sea una pausa reflexiva y que marque un cambio en la actitud que las aseguradoras han tenido, porque hasta el momento, desgraciadamente, hemos tenido una actitud muy negativa, muy obstruccionista de las administradoras, y creo que ya nos estamos acercando a un punto en el cual lo que uno esperaría de parte de las administradoras es que ya se vayan colocando en el escenario de reforma
y vean cómo pueden jugar un papel más constructivo en la implementación de esa reforma. Yo creo que es lo que todos esperamos de instituciones que al final, a fin de cuentas, aunque sean instituciones privadas, ¿cierto?, surgen al amparo de una política pública, están reguladas por las instituciones públicas, las cotizaciones que reciben son cotizaciones obligatorias por ley, es decir, son instituciones que están dentro de un marco de una función pública que por supuesto tienen que cumplir. Muchísimas gracias, ministro Mario Marcel, por la conversación. Muy bien, muy buenos días. Buenos días. Chao, hasta luego. Nos vamos rápido a la pausa. Ya volvemos con la agenda económica, seguramente también para analizar las declaraciones del ministro Marcel esta mañana. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN